tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión tenemos la segunda charla con Ignacio, que va a trabajar sobre el fenómeno de los conflictos asimétricos o de las nuevas guerras. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es un abordaje sobre este fenómeno, pero en un lugar mucho más próximo a nosotros, que es Latinoamérica. El objetivo de la charla es abordar precisamente este fenómeno latinoamericano, haciendo en primer lugar una breve historia, un breve resumen, que va desde la independencia hasta lo que sería la caída del comunismo, y luego un salto hacia nuestra contemporaneidad, en donde tengamos como variable de análisis la idea de pensar si este fenómeno puede estudiarse como una guerra asimétrica, o bien si puede pensarse como casos de delincuencia organizada. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Ignacio, que les va a hablar. Bienvenido. Gracias, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Bueno, muchas gracias de vuelta por tenerme en cuenta. Respecto a América Latina, ¿qué es lo que nos toca hoy? Bueno, América Latina, podríamos hacer este repaso histórico que vos propusiste. Lo primero que hay que tener en cuenta es que América Latina es un continente que prácticamente nace en el siglo XIX, de manera soberana. Obviamente todos los continentes ya existían antes que eso, pero bueno, en términos políticos de soberanía, América Latina nace en el siglo XIX con las guerras de independencia, que son las primeras los primeros conflictos armados que van a haber en nuestro continente, es decir, entre las élites locales y las metrópolis europeas, principalmente España, Portugal y, bueno, obviamente en el caso de Estados Unidos, Inglaterra. Francia en el caso de Haití, perdón. Y luego de eso va a haber todo un periodo durante el siglo XIX que tiene que ver con la conformación de los estados-naciones y va a ser llevado por conflictos armados entre las élites dominantes. Esto se va a dar en toda América Latina. Por lo general van a ir entre 1820 y 1880. Hacia fines del siglo, bueno, se van a consolidar estos estados-naciones y va a aparecer un actor muy importante, no solamente para la región, sino también para el desarrollo de las relaciones internacionales contemporáneas, que es la aparición de Estados Unidos como una potencia imperialista. Si bien hay cuestiones que podrían analizarse previo a 1880 en Estados Unidos como una potencia imperialista, la realidad es que las acciones bélicas frente a otros estados va a empezar a darse más o menos a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Esto tiene que ver con la guerra que va a tener con México y la expansión que va a tener Estados Unidos. En realidad eso es una cuestión previa. Y luego va a estar el tema de la guerra con España, donde Estados Unidos va a extender su dominio a algunas islas del Caribe. Y por último, las intervenciones que tienen que ver con países de Centroamérica y Caribe. Después, bueno, por supuesto vienen las guerras mundiales, el periodo de entreguerra. Estados Unidos va a seguir durante este periodo con su política imperialista. A partir del 45 nace otra etapa de los conflictos en América Latina, que ya ahí tiene que ver con una variable mucho más ideológica, y es el enfrentamiento, obviamente, entre liberales y conservadores contra el surgimiento del comunismo apoyado de alguna manera por la Unión Soviética o por China. Esto, bueno, obviamente la Revolución Cubana va a ser el primer caso de un movimiento insurgente que triunfa, pero bueno, después también va a haber una política en contra de estos movimientos que va a estar bastante sistematizada desde Estados Unidos, y se va a dar, por un lado, en intervenciones y por otro lado, en el apoyo a dictaduras en este periodo. Y dentro de cada estado, dentro de cada dictadura, en algunos casos vamos a encontrar grupos insurgentes que han llevado a un conflicto armado de gran envergadura.
Eso más o menos para que tengamos una idea del desarrollo de los conflictos. En cuanto a los conflictos interestatales, es decir, entre estados, América Latina, obviamente cuando nace, cuando surge la América Latina soberana, los países van a llevar algunas guerras entre sí por la delimitación de ciertas fronteras que no eran muy precisas desde la época colonial. Precisamente dentro de lo que era la colonia, de las colonias españolas, y también entre las colonias españolas y Brasil, y también, bueno, como dije antes, del caso de México y Estados Unidos, que vendría a ser colonias españolas contra colonias británicas, ex colonias británicas. A partir de entonces, esto se va a dar durante el siglo XIX y durante el siglo XX hay algunos conflictos limítrofes, el más importante va a ser la Guerra del Chaco, pero lo cierto es que durante la Guerra Fría y en los últimos años las cuestiones limítrofes se han solventado de manera pacífica, excepto con el caso de Perú y Ecuador en los 90. El resto de las cuestiones de demarcación política han sido solucionados por medios, por soluciones pacíficas de controversias. Y bien ahora queda resolver algunas cuestiones de lo que tiene que ver con la delimitación marítima, pero de la misma forma no hay potencial conflictos interestatales. Y bueno, lo que es interesante, obviamente, es que ver qué es lo que pasa con los conflictos intraestatales después de la caída de la Unión Soviética, porque bueno, el eje que se venía dando entre partidos liberales y conservadores contra partidos o insurgencia de izquierda va a desaparecer con la caída de la Unión Soviética y va a dar lugar a las nuevas conflictividades, si es que las queremos enmarcar en ese punto. Bien, entonces lo que vos decís es que con el fin del mundo bipolar, digamos, con la caída de la Unión Soviética, eso va a reorientar la lógica de los conflictos hacia nuevos objetivos, hacia nuevos encuadres, por decirlo de alguna forma. ¿Es así? Sí, sí, puede ser. ¿Por qué puede ser? Digamos, a partir de la caída de la Unión Soviética van a continuar algunos conflictos entre lo que podríamos llamar gobiernos de oposición o gobiernos de insurgencia. Esto puede ser el caso de Haití, que ha tomado parte inclusive de los primeros años del siglo XXI. Se han visto también enfrentamientos en Centroamérica. El caso de Venezuela, que si bien no es tomado como un conflicto de alta intensidad, a veces ni de baja intensidad, también tiene que ver con cuestiones que han sido heredadas de la Guerra Fría. A lo que también se ha sumado en América Latina el tema económico, digamos, las variables socioeconómicas, el crecimiento de la pobreza, el desempleo, la creciente desigualdad a partir de los años 80, años 90. Estos son factores y elementos que sí van a llevar a que aún persistan algunas cuestiones dentro de los gobiernos o dentro de cada gobierno. Bueno, sin ir más lejos, Bolivia también ha enfrentado, pero bueno, sí es cierto que también estos conflictos han sido un poco, la mayoría de ellos han sido de corto plazo. Son enfrentamientos que no han tenido una gran durabilidad. Ahora, por otro lado, diferente es el caso de los que fueron las organizaciones guerrilleras de Colombia, que es así, han nacido en los 60, perduran hasta el día de hoy algunas disidencias o algunas células disidentes, pese a los desarmes que han habido de la FARC y del Ejército de Liberación Nacional. Es un conflicto muy complejo que además se entrecruza con otro nuevo conflicto que empieza a darse en América Latina, sobre todo a fines de los 80, pero se hace más llamativo durante la posguerra fría, que tiene que ver con la lucha contra las organizaciones criminales, precisamente, o más puntualmente, lo que llamamos el narcotráfico.
¿Por qué hablo de organizaciones criminales? Porque no es solamente organizaciones que lucran con el narcotráfico. También estamos hablando de la transacción de otros bienes, inclusive hasta de personas. Digo, a ver, puede ser también el tráfico de armas, puede ser también la trata de personas, puede ser la trata de blancas. Son varias cuestiones. También tiene que ver con la extorsión, también tiene que ver con los secuestros. Entonces es un poco más complejo. Hasta se ha dado en México y en los últimos años el tema de el saqueo a los oleoductos, gasoductos y los camiones que transportan recursos petrolíferos. Entonces no hablamos solamente de narcotráfico, si bien el narcotráfico quizás sea lo más llamativo y lo más convencional para hablar cuando hablamos de conflictos en América Latina. Ahora, esto que vos decías de enmarcarlos, si se puede enmarcar dentro de las guerras, algunos autores y algunas organizaciones o organismos internacionales lo hacen y otras no. Por un lado, hay organizaciones como la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, que el tema de lo que tenga que ver con la persecución al narcotráfico es un tema de delincuencia organizada, de delincuencia civil. Entonces no tiene que ver, o por lo menos en sus estadísticas no lo toman como un conflicto armado. Esto le sirve al organismo de Naciones Unidas para justamente ver cuáles son los niveles de violencia que se ejercen en la delincuencia y en los conflictos armados. Luego hay centros de estudios europeos, por ejemplo, el programa para estudio de conflictos que tiene la Universidad de Uppsala. Es paradójico porque la Universidad de Uppsala, o por lo menos este centro de estudio de la universidad, toma el narcotráfico de los dos lados. Por ejemplo, si el narcotráfico, en los casos que el narcotráfico se enfrenta con el Estado, es un tema de delincuencia organizada, y por lo tanto lo dejan de lado, pero entre los conflictos entre carteles, tanto en México como en Colombia, que han sido muy elevados y han dejado muchas bajas civiles y muchas bajas entre los carteles, sí es un conflicto que lo toman, sí es un problema que lo toman como conflicto armado. Luego está el programa de estudios de conflictos internacionales de la Universidad de Heidelberg, que es en el cual me baso mucho de las cuestiones que analizo. Ellos sí lo toman como un conflicto armado, porque en realidad a ellos no les importa si la cuestión es económica, si es política o por dónde venga. Lo que les interesa son las consecuencias y son las consecuencias prácticamente que generan los enfrentamientos armados, sea entre cual sean los actores. Entonces este centro de estudio de la Universidad de Heidelberg va a decir que, por ejemplo, en México y en Colombia hay un conflicto intraestatal que se da entre el Estado y organizaciones criminales, y por otro lado, un conflicto subnacional en el que se da entre actores no estatales, en este caso, los carteles de droga. Los temas de narcotráfico se podrían analizar dentro de estas dos variables. Yo independientemente lo veo más como una cuestión de conflicto armado, porque es mucho más complejo que decir el Estado contra carteles. El narcotráfico no es solo eso, y los enfrentamientos que se dan no son solo eso. Básicamente lo que llamamos guerras contra el narcotráfico, guerra contra las drogas, los nombres son, la diferencia entre los nombres son retóricas, tiene que ver con la decisión de un Estado, primero de poner al tema de la droga como un tema de seguridad nacional, es decir, no es salud pública, sino que es un problema de seguridad nacional. Esto es lo que muchos han llamado o se da a conocer como la securitización de las drogas. Es decir, no es un problema que tenga que ser tratado en los hospitales o en el sistema de salud, sino que tiene que ser tratado por fuerzas policiales. Ese concepto, bueno,
Perdón, militarizadas. Ese concepto que vos mencionás de securitización es un concepto que se está escuchando mucho. ¿Y qué estaría representando, más o menos? Eso que estoy comentando, básicamente lo que representa es que un problema que deba ser tratado en otro ámbito, se trata en el tema de la seguridad pública, de la seguridad nacional. Esto de que si existe la droga, estamos todos en peligro, la sociedad está en peligro, el Estado está en peligro. Entonces hay que combatirla por la fuerza. En los casos de securitización, que vamos a decir que es prácticamente el 100% de América Latina, hoy vemos algunas excepciones como el Uruguay, que ha flexibilizado la securitización con la legalización de la marihuana, pero lo cierto es que todo país o todos los países de América Latina por lo menos, en algún punto han tomado el problema de las drogas como un problema de seguridad pública. Pero lo que diferencia a estos países de aquellos que llevan adelante la guerra contra el narcotráfico es la militarización del conflicto. Es decir, que este problema ya no se resuelve por la policía común, o mejor dicho, por la policía local, regional, federal, sean cual fueran sus organismos, sino por las fuerzas militares. Es decir, si consideramos la doctrina que divide lo que tiene que ser la seguridad nacional por un lado, de la defensa del Estado por otro, acá en los casos como Colombia y México, los militares son usados para enfrentar actores subnacionales y no para enfrentarse hacia otros estados que son para lo que naturalmente fueron concebidas. Entonces, esta militarización de los conflictos lleva a que el Estado use el uso de la fuerza a un nivel de violencia mucho más alto de lo que estamos acostumbrados, por lo menos acá en Argentina, a verlo. Porque una cosa es usarla, si queremos acá compararlo con Argentina, una cosa es gendarmería y prefectura, que son policías federales, especializadas y demás, que tienen además sus grupos de operaciones militarizados, pero otra cosa es el ejército, que es completamente diferente. Además de eso, hay otros temas en las luchas contra el narcotráfico que tiene que ver con el surgimiento de actores paraestatales o paramilitares, y tiene que ver también con el surgimiento de organismos o agrupaciones de autodefensa, lo cual hace mucho más complejo estos casos, porque ya, vuelvo a repetir, no se habla solamente de un Estado contra un cartel de drogas. Normalmente se habla de un Estado contra varios carteles de drogas que tienen relación de alguna forma con algunas partes del Estado, no solamente con policías locales o federales, pero también con el sistema judicial. También hay grupos de combate que están a favor del Estado, que a veces se encontraron que fueron financiados por el propio Estado y que combaten a los narcotraficantes. En el caso de Colombia, bueno, se mezcla con el tema de la guerrilla y ahí tenemos relaciones entre carteles y guerrilla, como también se dan combates entre otros carteles y otras guerrillas. También, tanto en México como en Colombia, vamos a encontrar los enfrentamientos entre grupos subnacionales, ya sean paramilitares con guerrilleros, paramilitares con carteles, carteles con guerrilla. En el caso de México han surgido grupos rurales de autodefensa para combatir algunos carteles que operaban en zonas alejadas de las grandes urbes. Y casualmente se ha dado en estos casos que las autodefensas en México han sido puestas como organizaciones criminales a la par del narcotráfico. Y otro tema, y otro actor, mejor dicho, que complejiza aún más la situación, es que siempre que hablamos de narcotráfico estamos hablando de organizaciones que operan en un mercado ilegal, digamos, ¿no? Que es la venta de estupefacientes que están prohibidas por las distintas legislaciones. Así también, digamos, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, digamos, son todas actividades delictivas, eso está claro. Pero lo que tiene de particular es que
Esos capitales necesitan, de alguna forma, entrar al sistema económico legal y a partir de ahí surge lo que se conoce como el blanqueo de capitales, no solamente por el tema narcotráfico, pero bueno, obviamente el narcotráfico utiliza mucho el blanqueo de capitales y para blanquear capitales se necesitan empresas y bancos. Muchas veces y en algunos casos se han encontrado bancos que se los ha juzgado de culpables o de tener algunas amistades o relaciones con grupos narcotraficantes, puntualmente en México. Entonces, lo cual esto también hace complejo los conflictos, porque acá ya no estamos hablando solamente de actores subnacionales ilegales, sino que estamos hablando de actores que legalmente participan en el día a día, pero que tienen relación con estos actores. Bien, entonces, ¿cómo vos podrías caracterizar la situación actual, si es que se podría resumir o condensar en este espacio, de Latinoamérica frente a este fenómeno que venís desarrollando? Básicamente, lucha contra el narcotráfico, al mismo tiempo el tema de la delincuencia organizada o una mixtura de los dos. Bueno, en América Latina en los últimos, si tomamos los 20 años que vamos del siglo XXI, y si queremos ir un poco más y extenderlo a los años 90 en el siglo XX, entonces estos últimos 30 años América Latina ha enfrentado una gran cantidad o los países de Latinoamérica han enfrentado una gran cantidad de conflictos contra organizaciones criminales. Si bien hay casos en los que se han visto entre gobierno y oposición, vuelvo a repetir, estos casos por lo general han sido de muy corto plazo y por lo menos en las mediciones de los institutos que mencioné antes no han sido tan grandes. Salvo algunos casos como Venezuela a principios del siglo XX, y bueno, obviamente el que sí es remarcable es el de Haití. Por otro lado, guerras interestatales, vuelvo a repetir, en estos 30 años, el conflicto entre Ecuador y Perú, también ha sido un conflicto muy corto. Y sí, lo que se puede remarcar es la cantidad de estados que han luchado contra organizaciones criminales y puntualmente narcotráfico. Uno de ellos es Perú, contra Sendero Luminoso, el cual fue muy paradigmático en los años 90 y principios del siglo XX. El conflicto de Colombia, que es el más complejo de analizar y porque es un conflicto que no solamente mezcla narcotráfico, sino que mezcla también a las organizaciones guerrilleras dentro de el conflicto o los conflictos, o como prefiero llamar, sistema de conflictos. Si queremos, el caso de Colombia se puede analizar como un triángulo, donde por un lado tenés al Estado, por otro lado tenés a los guerrilleros y organizaciones paramilitares, y por otro lado a los carteles de droga. Entonces vos, en cada lateral del triángulo tenés un conflicto entre el Estado y los narcotraficantes, entre el Estado y la guerrilla y paramilitares, que si bien nacieron para enfrentar la guerrilla, han habido problemas tanto en el Estado, y después, por último, todos los conflictos subnacionales que se dan adentro. El tercer caso es México, que bueno, desde que explotó la guerra contra el narcotráfico, cada vez es mucho más compleja, cada vez es mucho más violenta. Y algo que vos mencionabas en la charla pasada, esto de la espectacularización de la violencia. Bueno, en México creo yo, el caso mexicano es uno de los que lleva adelante mayor espectaculación de la violencia, esto de colgarla a las víctimas de un puente, los degollamientos y demás. Creo que es muy fuerte, que no solamente afecta al Estado y a las organizaciones criminales, sino también cómo estos conflictos afectan a la población civil, porque también hay registros de poblaciones civiles que fueron ejecutadas tanto por carteles como por efectivos del Estado. El cuarto caso que se ha dado con mucha fuerza en los últimos años son los enfrentamientos de las organizaciones criminales en Brasil
particularmente en las favelas de Río y San Pablo, contra la policía militarizada de cada estado. En este caso no hay militarización, no hay ejército, pero sí hay un uso muy violento de la policía militar brasilera en estas dos grandes ciudades. Y el quinto caso, que tuvo mucha repercusión, con algunos momentos de intensidad de violencia muy alto, fue el caso de El Salvador, donde lo que se conocen como las maras han puesto en dificultad a la sociedad. Ahora, vuelvo a tu pregunta. Estos casos sí se podrían analizar como conflictos armados, digamos, tienen las características de lo que llamamos conflictos armados, o lo que por lo menos habíamos definido como conflicto armado la otra vez, pero bueno, por supuesto también pueden marcarse, si se quiere analizar de otra forma, dentro de la delincuencia. Un dato más o menos para cerrar esta idea es que América Latina no tiene conflictos entre estados, ya prácticamente esa es una zona de paz en ese sentido. Los militares están puestos más por una cuestión de que, bueno, es necesario tener fuerzas militares en un estado que no tenerlas, pero los índices de delincuencia en América Latina son muy altos. En Brasil, más allá de lo que pasa en Río y en San Pablo, los índices de delincuencia son altos en la mayoría de los estados brasileños. Los índices de delincuencia son seguidos por países de Centroamérica que no han militarizado el conflicto del narcotráfico, como Guatemala, como Nicaragua, como Honduras, Belice, bueno, sí, obviamente sumando El Salvador, son países que tienen índices de homicidios muy altos, pero también, por ejemplo, lo sigue ahí muy cerca está Argentina. Entonces, lo que caracteriza a América Latina hoy en día es el crecimiento de la delincuencia organizada o esporádica, digo también para hablar, digamos, de lo que es el robo de casas, el robo de autos, o el homicidio por el robo de una cartera. Eso es algo que ha explotado mucho en América Latina en los últimos años, entonces por ahí también el tema del narcotráfico puede ser incluido como parte de lo que se conoce como delincuencia. Bien, o sea que en lo que remite a las características más salientes, podríamos estar hablando que lo que es Latinoamérica es, y acá por ahí con la comparación, se plantea un buen desafío. Estructuralmente Latinoamérica sería totalmente distinto a lo que nosotros vemos en África, que vos estuviste abordando la charla anterior. Bueno, sí, en América Latina estos conflictos, o por lo menos lo que tienen que ver con la delincuencia criminal, o mejor dicho, la delincuencia organizada y barra el narcotráfico, tiene mucho que ver con el crecimiento de la pobreza en América Latina en los últimos años. No con esto uno quiera decir que porque uno ha caído en la pobreza va a hacerlo, pero sí tiene que ver con que las organizaciones criminales a veces dan respuestas que el Estado no está dando. Entonces, hay casos documentados en los cuales los individuos por ahí deciden participar de esta delincuencia criminal justamente porque el Estado, el Estado junto a sus organismos no pueden dar respuestas para ciertas situaciones de extrema vulnerabilidad. Esto tiene, sobre todo, no lo pienso tanto en tema de las grandes ciudades, pero lo pienso mucho a veces cuando vemos el tema de los campesinos. Hubo propuestas para que los campesinos dejen de plantar cocales, pero realmente a un campesino le rinde más plantar hojas de coca que cualquier otro bien alimenticio. Entonces, el campesino tiene que salvarse también. Entonces es una cuestión mucho más compleja. En África puede que haya algo de esto, digamos, el tema lo mismo tiene que ver con la extracción mineral, no tanto con el tema del narcotráfico, pero si vamos a África, vamos a encontrar esta similitud que
la extracción minera ilegal bueno, en un momento fue muy, muy conocido el caso de los diamantes. Hoy me parece que tiene que ver con metales raros que sirvan para hacer algunos aparatos electrónicos. Yo por ahí mucho del tema químico electrónico no entiendo, pero bueno, por algunos estudios sí he estado viendo que esta extracción minera tiene un gran auge, sobre todo en lo que es la zona de la República Democrática del Congo, Uganda, Ruanda. Sí, con el coltán, Ahora, básicamente, que es la aleación que se usa para construir partes de teléfonos celulares. eso, gracias. También había escuchado que era para PlayStation en algún momento, pero no sé si eso Seguramente, es tan así. seguramente, sí. Sí, seguramente. Y después, bueno, ahora haciendo una comparación un poco más estructural, yo la otra vez te había dicho que hay una variable que es muy interesante de analizar en los conflictos asimétricos, es la administración de la descolonización. Y que bueno, los conflictos asimétricos por lo general, ¿por qué tomo esta variable como estructural? Porque la mayoría de los conflictos asimétricos, mejor dicho, todos, se dan en países que han nacido de alguna que fueron colonia o que fueron parte de un imperio. Entonces, es muy importante ver cómo esta variable afecta a los conflictos. Obviamente que América Latina, como dije antes, su soberanía nace en el siglo XIX. La soberanía de África principalmente nace en el siglo XX. Esta es una gran diferencia entre las dos regiones. No fue lo mismo para los países latinoamericanos independizarse a principios del siglo XX, donde todavía la gran ola imperialista, si bien obviamente siempre existió el imperialismo, pero esa última gran ola, que es la que desemboca en la Primera Guerra Mundial y Segunda, todavía no estaba presente o se había empezado a conformar un poco después. Y diferente la descolonización africana, que nace durante la Guerra Fría, la mayor cantidad de estados, en realidad, algunos ya eran independientes, pero la mayoría de los estados, y ahora que estoy pensando, no, salvo Egipto, creo que todos eran colonias, nacen durante la Guerra Fría y por lo tanto nacen dentro de la disputa entre el este y el oeste. Otra gran diferencia es que en América Latina las élites son las que llevan adelante la secesión contra las colonias, es decir, las élites son las que disputan la guerra contra las metrópolis. Y esto tiene que ver porque había un deseo de independencia, había un deseo de secesión. Si bien en África esto también estaba dentro de las élites y dentro de algunos grupos, la organización en África se dio por un proceso de pacto entre la metrópolis y la élite gobernante en la poscolonia, lo cual llevó la cual tiene que ver con muchos de los conflictos que hoy vemos en África, como había dicho la vez pasada. Esto de dejarle el aparato del Estado, la administración del nuevo Estado a un solo grupo étnico, religioso, que excluía al resto, y tiene que ver con una variable de conflicto muy importante que dio nacimiento a casi todas las guerras civiles en África. Y el otro punto, el tercer punto, bueno, tiene que ver con que América Latina, obviamente, y acá sí hay que hacer una diferencia dentro de América Latina, tiene que ver con que todas las colonias de América Latina prácticamente se independizaron de España. La mayoría, digamos, salvo algunas islas del Caribe, el resto se independiza de España. Y excepto Brasil. Pero la de Brasil tampoco fue una descolonización muy sangrienta, digamos, fue una descolonización pactada donde se llevó adelante una monarquía que hizo que Brasil no entrara en una guerra civil como hicieron el resto de las excolonias. Entonces, por ahí, si se quiere en ese punto, el caso de Brasil se podría analizar un poco más como el caso de los países africanos. Sin embargo, no sucedió, el tiempo fue diferente, la coyuntura fue totalmente diferente a la que sucedieron a los países africanos. Los países africanos, en cambio,
sí han tenido una descolonización de varios estados. Un caso, bueno, obviamente es Gran Bretaña, otro caso es Francia, pero también ha sucedido con la descolonización del Congo por parte de Bélgica y la descolonización de Angola por parte de Portugal. Entonces, los procesos fueron diferentes y dentro de la descolonización francesa hay casos en los que son mucho más complejos. El caso de Argelia, por ejemplo, no se puede analizar o comparar con el caso de Costa de Marfil o Nigeria y demás. Entonces, esa administración de la descolonización en África fue pactada por un lado, pero también fue mucho más diversa. En América Latina la podemos ver siempre desde la descolonización de España, pero bueno, a través de guerras contra la metrópolis. Bueno, y obviamente contando, como dije de vuelta, la diferencia en donde se dan una descolonización y la otra. Eso impacta mucho en cómo se desarrollaron los conflictos posteriores, porque hoy en América Latina ya no hablamos, o sea, si queremos buscar, por ejemplo, el tema de la grieta, dónde nace la grieta argentina, bueno, podríamos ir a la disputa entre unitarios y federales. Lo cierto es que ya no estamos hablando hoy en Argentina de unitarios y federales. Ese conflicto, los conflictos en la guerra civil en América Latina han madurado muchísimo, se han convertido en otra cosa, si se quiere, o son otros conflictos. En caso de África, todavía estamos hablando de conflictos que tienen que ver con la descolonización. Y creo que de los casos que cité la vez pasada, el de República Centroafricana es el más latente. Es un estado que desde el 60 llevan guerras civiles entre gobierno y oposición. Hasta el día de hoy. Estamos hablando de 80 años de guerra civil. Si uno se va a América Latina, y América Latina también hay estados en donde han tenido una buena cantidad de años como guerra civil. Pero bueno, es completamente diferente lo que sucede hoy en América Latina con actores subnacionales que tienen más intereses económicos o puramente económicos que políticos, y donde, bueno, África, como expliqué la otra vez, hay una amalgama de conflictos de intereses que es complejo. Lo que pone de manifiesto lo que vos estás analizando, que era lo que estaba notando antes, es que tanto en América Latina como en el continente africano lo que se pone en evidencia es la complejidad que presenta cada uno de los estados en cuanto a lo que es el ejercicio de soberanía y básicamente el ejercicio de las territorialidades, o sea, cómo antes un estado, quizás hoy que se discute un poco el regreso del estado, en cuanto a lo que respecta a la soberanía en función de la pandemia, quizás todos estos conflictos lo que nos muestran es que con las políticas contemporáneas lo que nosotros tenemos es un debilitamiento paulatino del Estado, pero no en cuestión de lo que es soberanía, sino en cuestión de lo que es el control territorial que se realiza sobre determinadas porciones, digamos, cómo empiezan a aparecer otros actores que le disputan el control de algunas porciones del territorio en base a estos conflictos que vos mencionás, digamos. Creo que es clara esta dimensión en donde el Estado ya no se puede hablar como algo uniforme, sino como la resultante de un montón de procesos que coexisten y que son contemporáneos y que en muchos casos, como planteás vos con el caso de la República Centroafricana, incluso hasta se podría pensar que nunca existió un Estado claro, centroafricano propiamente dicho, sino que son todavía procesos o conflictos constitutivos. Es que bueno, si te acordás la vez pasada, una de las terceras variables estructurales, una de las terceras causas estructurales, vamos de vuelta, una de las 4 causas estructurales tiene que ver con la crisis que tiene el Estado moderno. Muchos de estos conflictos en América Latina lograron aplacarse porque se termina construyendo un Estado en América, o varios estados en América Latina. En América Latina, luego de las guerras civiles, se construyen estados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX.
esta construcción de Estado ha eliminado por lo menos ese problema. Luego ha generado otros, pero ahí hay un quiebre. En el continente africano, y es muy bueno esto que remarcás porque no lo había pensado, pero también es clave para analizarlo, en muchos casos no se ha llegado a construir un Estado. Por lo menos en los casos que marqué la vez pasada, en República Democrática del Congo, en Sudán, bueno, ahora Sudán del Sur, en República Centroafricana, son lugares donde no se ha llegado a construir un Estado sólido, o por lo menos donde el Estado no está llegando a todo su territorio. No importa la dimensión del Estado, porque bueno, una cosa es el Congo, que es un Estado muy grande, y otra cosa es República Centroafricana, pero así todo, con sus dimensiones, la República Democrática del Congo no llega a cubrir la presencia en todo el territorio, esa República Centroafricana ni siquiera tiene un aparato estatal o instituciones sólidas que permitan el desarrollo de una unidad política, lo cual sí es muy, muy importante lo que lo remarcaste. Y bueno, creo que el tema de la globalización ahí me parece que afecta de forma, obviamente con sus matices, pero me parece que afecta de forma muy pareja tanto a África como a América Latina. Sí, eso creo que es más que seguro, digamos. La globalización ha tendido a intensificar todos estos procesos y bueno, a complejizar un poco más la realidad que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Así que bueno, creo que quedó más que claro todo. Y bueno, no sé, te invito a pensar quizás en esta continuidad, centrándonos en otro espacio geográfico que vos me dirás después cuál es el de tu interés, pero creo que este fenómeno, como vos decías, se da en todos lados, digamos, con la misma intensidad actualmente y bueno, es interesante para saber por qué ocurren un montón de cosas y por qué están condicionados ciertos estados, ciertos procesos. Bueno, tenemos la oportunidad de hablar con vos, así que creo que hay que aprovecharla. No, está bien, me parece bárbaro. Después sí, creo que hay otros 3 capítulos que se pueden mencionar, pero me parece que el más interesante que queda, o por lo menos por la repercusión no solamente de los niveles de violencia, sino por los niveles mediáticos que ha tenido, es el Medio Oriente y el Magreb, que bueno, conflictos de largo tiempo y nuevos conflictos que han aparecido o que han despertado, que en realidad no es que los conflictos en Medio Oriente aparecen de la nada, sino que en algunos casos estaban aplacados, algunas tensiones particulares estaban dormidas, si se quiere, y bueno, luego de los sucesos de la primavera árabe ha generado un desbalance en la región muy importante y me parece que merece su análisis. Bien, entonces queda abierta la invitación para todos y para todas las que quieran sumarse. Desde ya agradecido otra vez por el tiempo y bueno, por brindar un poco los conocimientos de lo que estás trabajando. Así que te agradezco nuevamente la participación y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias a vos de vuelta por tenerme en cuenta y por darme este espacio. Así que bueno, será hasta la próxima y para cuando se necesite, acá estamos. Bien, nos vemos entonces. Nos vemos, saludos.